Antes de que el mundo la conociera como la Chilindrina, antes de los lentes enormes, las pecas marcadas, las trenzas desiguales y ese llanto inolvidable que atravesó generaciones, existió una niña llamada María Antonieta de las Nieves. Nació en la Ciudad de México, en una familia donde la vida no se parecía a los escenarios iluminados, ni a los aplausos interminables que años después la acompañarían. Distintas fichas biográficas han citado fechas diferentes sobre su nacimiento, aunque una de las más difundidas en bases de datos artísticas la ubica el 22 de diciembre de 1946. Lo importante, para entender su historia, es que su infancia quedó profundamente marcada por el esfuerzo, la disciplina y una sensibilidad que más tarde sería la base de su talento. María Antonieta no nació siendo una estrella. Nació siendo una niña observadora, inquieta, pequeña de estatura pero enorme en carácter. Desde muy temprano mostró una inclinación natural hacia el arte. Mientras otros niños jugaban sin imaginar el peso del futuro, ella empezó a convivir con cámaras, libretos, estudios de grabación y voces de adultos que exigían precisión. Aquella niña aprendió que actuar no era solo repetir palabras, sino entender emociones. Aprendió que una pausa podía hacer reír, que una mirada podía enternecer y que una voz bien colocada podía quedarse para siempre en la memoria de una familia entera. Su entrada al mundo del espectáculo fue temprana. La televisión mexicana vivía una etapa de expansión, y los niños actores tenían que ser disciplinados, obedientes y resistentes. María Antonieta creció en ese ambiente. Un lugar donde la ternura podía convertirse en trabajo, donde la inocencia debía convivir con horarios largos y donde el talento infantil, si no se cuidaba, podía apagarse con rapidez. Pero en ella ocurrió lo contrario. Cada participación fue moldeando una personalidad artística cada vez más fuerte. Desde pequeña, María Antonieta tuvo algo que no se enseña fácilmente: una voz reconocible. No era solo una voz aguda o graciosa, era una herramienta expresiva. Podía sonar traviesa, vulnerable, llorosa, tierna o desafiante. Esa capacidad la llevó al doblaje, una escuela invisible pero decisiva. En el doblaje, el rostro no aparece. Todo depende del ritmo, la respiración y la intención. Allí aprendió a construir personajes desde el sonido, a darle cuerpo a criaturas que no estaban frente a ella y a crear emociones sin necesidad de mostrarse. Esa formación explica mucho de lo que después sería la Chilindrina. El personaje no fue únicamente un disfraz. Fue una mezcla de técnica, memoria, infancia, calle, picardía y sensibilidad. Detrás de aquella niña de la vecindad, había una actriz que ya conocía los mecanismos del drama, de la comedia y del melodrama popular. Sabía llorar para provocar risa, sabía exagerar sin perder ternura, y sabía convertir una frase sencilla en una marca personal. Pero la persona real detrás del personaje siempre fue más compleja. María Antonieta no era solamente la niña traviesa que engañaba al chavo o hacía rabiar a don Ramón. Era una mujer que había empezado a trabajar muy joven, que conocía la responsabilidad antes de la fama, y que entendía que el público podía amar a un personaje sin conocer de verdad a la actriz que lo sostenía. Ese sería, con el paso de los años, uno de los grandes temas de su vida: el contraste entre la risa pública y las luchas privadas. A los 80 años, la Chilindrina decidió convertirse en madre soltera, tras varios matrimonios fallidos. El impacto no nace solamente de la frase. Nace del choque entre la imagen infantil que millones conservan y la realidad de una mujer adulta que ha amado, ha trabajado, ha perdido y ha resistido. El público no ve solo a una actriz, ve un pedazo de su propia infancia envejeciendo frente a sus ojos. Y ahí empieza la verdadera historia, no en el escándalo, no en el rumor, no en una frase diseñada para provocar clics. Empieza en una mujer que durante décadas cargó sobre sus hombros a una niña eterna. Una niña que hacía reír, sí, pero que también escondía una pregunta profunda. ¿Qué pasa cuando la persona que hizo reír a todos tiene que enfrentar en silencio sus propias heridas? La carrera de María Antonieta de las Nieves
no puede entenderse sin una palabra: permanencia. Muchos artistas logran fama durante una temporada. Algunos conquistan una década. Muy pocos consiguen que un personaje sobreviva a generaciones enteras. La Chilindrina no fue solo un papel dentro de una serie popular. Fue una figura cultural que viajó por hogares, países, idiomas, repeticiones televisivas y recuerdos familiares. Su consagración llegó con El Chavo del Ocho, una de las producciones más influyentes de la televisión latinoamericana. Allí, en una vecindad sencilla, con barriles, patios, puertas humildes y personajes aparentemente comunes, nació un universo que millones de personas adoptaron como propio. La Chilindrina destacaba por su astucia, por su forma de llorar, por su voz chillona, por su manera de manipular situaciones, y por esa mezcla de ternura y malicia que la hacía inolvidable. El personaje era una niña, pero no una niña perfecta. Era caprichosa, celosa, inteligente, dramática, vulnerable y profundamente humana. Esa imperfección la volvió cercana. Los niños la reconocían como una compañera de travesuras. Los adultos veían en ella una caricatura entrañable de la infancia latinoamericana. Esa infancia de vecindad, de regaños, de juegos en el patio, de hambre, de amistad y de pequeños conflictos que parecían enormes. María Antonieta entendió algo esencial. La Chilindrina no debía ser bonita, debía ser auténtica. No debía hablar como una actriz adulta imitando a una niña, sino como una criatura con vida propia. Por eso el personaje funcionó, porque no parecía diseñado desde una oficina, sino nacido de la observación popular. Cada gesto estaba calculado, pero parecía espontáneo. Cada llanto era exagerado, pero emocionalmente reconocible. Con el tiempo, la fama creció hasta convertirse en una especie de jaula dorada. Ser la Chilindrina significaba amor masivo, giras, reconocimiento, aplausos y una conexión directa con el público. Pero también significaba quedar atrapada en una imagen. Para muchos, María Antonieta dejó de ser una actriz con múltiples capacidades y pasó a ser, simplemente, la niña de la vecindad. Esa es una de las paradojas más duras del éxito. El público te ama por lo que reconoce, pero a veces se resiste a verte fuera de ese molde. La energía del capítulo profesional de su vida es impresionante. María Antonieta trabajó en televisión, doblaje, comedia, teatro, circo, presentaciones y proyectos personales. Además, Guinness World Records reconoció su trayectoria por interpretar al mismo personaje infantil durante 48 años y 261 días, desde junio de 1971 hasta marzo de 2020, una cifra que resume mejor que cualquier elogio la dimensión de su permanencia. Ese récord no es solo un dato curioso. Es una señal del vínculo emocional entre actriz y personaje. Durante casi medio siglo, la Chilindrina fue creciendo sin crecer. Mientras el mundo cambiaba, mientras los actores envejecían, mientras la televisión pasaba del blanco y negro a las plataformas digitales, ella seguía apareciendo con sus lentes, su vestido verde, su suéter rojo y su manera de decir, fíjate, fíjate, fíjate. Pero el precio de esa permanencia fue alto. Un personaje tan fuerte puede devorar a su intérprete. Puede hacer que el público olvide el nombre real. Puede convertir cada entrevista en una repetición de las mismas preguntas. Puede transformar la nostalgia en presión. Y María Antonieta tuvo que defender no solo su carrera, sino también el derecho a seguir existiendo más allá de la vecindad. El primer golpe del título, a los 80 años, funciona precisamente por eso. No se refiere únicamente a una edad, se refiere al paso del tiempo sobre un símbolo. El público se pregunta, ¿cómo puede envejecer alguien que en nuestra memoria sigue siendo una niña? ¿Qué ocurre cuando una figura asociada a la risa entra en una etapa de balances, pérdidas y soledad? Ese es el verdadero poder del comienzo del título. No está en la cifra exacta, sino en la sensación de vértigo. La idea de ver a la Chilindrina cerca de los 80 años obliga al espectador a aceptar que también su propia infancia envejeció.
El título toca una fibra íntima, la nostalgia. Y la nostalgia, en YouTube, es una de las emociones más fuertes para retener al público. Sin embargo, un buen relato no puede quedarse en el impacto. Debe avanzar hacia la verdad. Porque detrás del personaje no hay una caricatura eterna, sino una mujer que construyó una carrera extraordinaria, ganó reconocimiento internacional y pagó el costo de cargar con una identidad pública demasiado poderosa. María Antonieta de las Nieves no fue famosa por casualidad. Fue famosa porque entendió el lenguaje popular, porque tuvo disciplina, porque supo convertir una niña ficticia en patrimonio sentimental de millones de personas. Y cuando una figura así llega a la última etapa de su vida pública, cualquier titular sobre amor, maternidad o soledad adquiere una fuerza especial, porque ya no hablamos solo de una actriz, hablamos de una memoria colectiva. Fuera del escenario, lejos de las cámaras y sin el vestuario de la Chilindrina, María Antonieta de las Nieves ha sido descrita muchas veces como una mujer sensible, familiar y profundamente ligada a sus afectos. Esa parte de su vida no siempre fue tan visible como su carrera, pero es indispensable para entender por qué un título sobre madre soltera, matrimonios fallidos y soledad puede despertar tanta curiosidad. Cuando una persona hace reír durante décadas, el público suele imaginar que su vida privada también está llena de ligereza. Pero la realidad de los artistas casi nunca es así. Detrás de la comedia hay cansancio, rutinas largas, viajes, ausencias, decisiones difíciles y relaciones que deben sobrevivir al peso de la fama. En el caso de María Antonieta, su historia sentimental pública está marcada principalmente por Gabriel Fernández, locutor y productor vinculado al mundo de la televisión. María Antonieta y Gabriel Fernández se casaron en 1971. Su relación se prolongó durante décadas, hasta la muerte de él en 2019. Distintos medios han destacado que Gabriel fue una figura clave en su vida personal, un compañero constante y un apoyo importante en su carrera. Decir varios matrimonios fallidos puede sonar poderoso como gancho, pero no corresponde con la información pública más consistente. La historia conocida no habla de una sucesión de esposos ni de múltiples divorcios escandalosos. Habla más bien de una relación larga, de una viudez dolorosa y de una mujer que tuvo que aprender a continuar después de perder a quien fue su compañero durante gran parte de su vida adulta, convertirse en madre soltera. Tampoco debe entenderse de manera literal como si a los 80 años hubiera iniciado una maternidad nueva o adoptado una historia familiar secreta. Lo que puede leerse, desde una perspectiva narrativa, es algo más simbólico. Una mujer que, al quedar viuda, se enfrenta sola a la etapa final de su vida, a sus recuerdos, a sus hijos, a su legado y a la responsabilidad emocional de sostener una familia desde otro lugar. María Antonieta tuvo un hijo, Gabriel Fernández, y también reconoció públicamente el lugar familiar de Verónica Fernández, hija de Gabriel Fernández, de una relación anterior, a quien ella ha querido como parte de su familia. Medios como Milenio han señalado que sus hijos han mantenido una vida más discreta, lejos del ojo público constante que sí acompañó a su madre. En ese punto, la palabra madre adquiere una dimensión distinta. No se trata solo de maternidad biológica. Se trata de cuidado, de presencia, de memoria y de continuidad. María Antonieta no solo fue madre en casa, también fue para millones de espectadores una figura asociada a la infancia. Y esa doble maternidad simbólica, la familiar y la cultural, es lo que vuelve tan potente el tema. La vida privada de una actriz tan querida suele estar rodeada de interpretaciones. Cada aparición pública, cada entrevista, cada cambio físico, cada gesto de cansancio puede convertirse en noticia. Y en la edad madura, esa exposición se vuelve más delicada. El público quiere saber cómo está, si está sola, si sufre, si recuerda a su esposo, si sus hijos la acompañan, si sigue siendo feliz. Pero muchas veces, esa curiosidad se transforma en titulares exagerados. ¿La Chilindrina terminó sola? ¿Fracasó en el amor? ¿Se convirtió en madre soltera después de varios matrimonios?
Son preguntas diseñadas para abrir una herida de curiosidad. Pero la función de un guión periodístico no debe ser repetir el rumor sin filtros, sino conducir al espectador desde la intriga hasta la comprensión. Y la comprensión revela una historia más profunda que el escándalo. La verdadera grieta de la vida privada de María Antonieta no parece estar en una cadena de matrimonios fallidos, sino en algo más humano, la pérdida. La muerte de Gabriel Fernández cerró una etapa fundamental de su vida. Después de casi medio siglo de compañía, cualquier persona queda obligada a reconstruirse. La casa cambia. Los silencios pesan más. Los recuerdos aparecen en los objetos más simples. Y la figura pública, aunque siga sonriendo, carga una ausencia que el público apenas alcanza a imaginar. No una mujer derrotada por amores fallidos, sino una mujer que amó durante mucho tiempo, que formó una familia, que quedó viuda y que tuvo que sostenerse con la misma fuerza con la que sostuvo a la Chilindrina durante décadas. Pero en la vida de una artista como María Antonieta de las Nieves, la soledad nunca aparece de golpe. Llega despacio, casi sin hacer ruido. Primero se siente en los camerinos, cuando las luces se apagan y los aplausos quedan atrás. Luego aparece en casa, cuando ya no hay una agenda tan llena, cuando las llamadas son menos frecuentes, cuando los recuerdos pesan más que los proyectos. Y finalmente se instala en los momentos más íntimos, cuando una mujer que durante décadas fue vista como símbolo de alegría, tiene que preguntarse quién es realmente cuando nadie la está mirando. Ahí es donde la historia de la Chilindrina se vuelve profundamente humana. Porque detrás del personaje que hacía berrinches, lloraba de manera exagerada y conquistaba al público con su picardía, había una mujer que también necesitaba afecto, estabilidad y compañía. La fama podía llenar teatros, podía provocar ovaciones, podía hacer que miles de personas gritaran su nombre, pero no podía reemplazar el silencio de una mesa familiar, ni la presencia cotidiana de un compañero, ni la tranquilidad de saber que alguien esperaba en casa. Gabriel Fernández no fue solo un esposo dentro de una biografía. Fue una parte esencial de su estructura emocional. En el mundo del espectáculo, donde las relaciones suelen desgastarse por viajes, celos, presiones económicas y exposición pública, una unión de tantos años representa mucho más que una historia romántica. Representa resistencia. Representa acuerdos silenciosos. Representa discusiones superadas, rutinas compartidas, momentos de cansancio, reconciliaciones y una vida construida paso a paso lejos de la mirada completa del público. Por eso, cuando él murió, la pérdida no fue únicamente sentimental. Fue también la pérdida de una etapa, de una forma de vida, de una compañía que había estado presente durante décadas. Para María Antonieta, continuar no significaba simplemente volver a trabajar o volver a sonreír ante las cámaras. Significaba aprender a habitar un mundo donde una voz familiar ya no respondía, donde ciertos recuerdos dejaban de ser presente y se convertían para siempre en pasado. Esa es la parte que el público pocas veces ve. El espectador conoce el personaje, pero no siempre conoce el peso de la mujer. Conoce la risa, pero no siempre conoce el duelo. Conoce la frase repetida, la escena cómica, el gesto inolvidable, pero no la noche en la que una actriz se queda sola frente a sus pensamientos y entiende que la fama no impide el dolor. Y la verdad es que María Antonieta de las Nieves representa una figura rara dentro del espectáculo. Una mujer que logró ser parte de la infancia de millones, pero que al mismo tiempo tuvo que proteger su propia intimidad. Mientras la Chilindrina vivía eternamente en la vecindad, María Antonieta envejecía. Mientras el personaje seguía llorando por travesuras pequeñas, la actriz enfrentaba dolores adultos. Mientras el público pedía verla igual que antes, la vida le recordaba que nadie permanece intacto. En el caso de la Chilindrina, el amor y la familia no pueden separarse del legado. Su esposo formó parte de su camino. Sus hijos forman parte de su historia privada. Su personaje forma parte de la memoria colectiva. Y ella, en medio de todo eso, ha tenido que sostener una identidad dividida. La niña que todos aman y la mujer que ha tenido que enfrentar la pérdida.
María Antonieta no necesita una historia inventada de matrimonios fallidos para conmover. Su historia real ya tiene suficiente fuerza. La fuerza de una mujer que trabajó desde joven, que convirtió un personaje en leyenda, que amó durante décadas, que perdió a su esposo y que aún así siguió siendo recordada por la risa. No hay una base pública sólida para afirmar que María Antonieta de las Nieves haya pasado por varios matrimonios fallidos. La información más repetida por medios y bases biográficas apunta a un matrimonio prolongado con Gabriel Fernández, desde 1971 hasta la muerte de él en 2019. La reacción pública hacia La Chilindrina siempre ha estado marcada por una mezcla de amor, nostalgia y preocupación. Cada vez que aparece en entrevistas, programas o redes sociales, los comentarios suelen dividirse entre quienes celebran verla activa y quienes se conmueven al notar el paso de los años. Esa reacción dice mucho más sobre el público que sobre la actriz. La gente no quiere aceptar fácilmente que sus ídolos envejecen. Quiere conservarlos como estaban en la pantalla. Jóvenes, graciosos, eternos. Pero María Antonieta de las Nieves nunca fue eterna. Fue trabajadora. Fue disciplinada. Fue una niña actriz que creció frente a la industria. Fue una comediante que hizo historia. Fue una esposa que compartió décadas con Gabriel Fernández. Fue una madre que mantuvo a su familia en un perfil mucho más privado que su personaje. Y fue una mujer que, al llegar a la etapa más madura de su vida, tuvo que enfrentar lo que todos enfrentan: el tiempo. Por eso el final de esta historia no debe contarse como una tragedia simple, ni como un escándalo barato. Debe contarse como un retrato de resistencia. La Chilindrina hizo reír a América Latina, pero María Antonieta sostuvo esa risa con trabajo, pérdidas, cansancio y valentía. El público, al conocer la verdad, puede reaccionar de dos maneras. Algunos buscarán el escándalo que el título prometía. Otros entenderán que la realidad es más conmovedora. No hubo una cadena de matrimonios rotos, sino una vida sentimental marcada por una unión larga y una viudez profunda. No hubo una maternidad repentina a los 80, sino una mujer que sigue siendo madre desde la memoria, desde el cuidado y desde la dignidad. Y esa es la revelación final. La Chilindrina no se convirtió en madre soltera por fracaso. Se convirtió simbólicamente en una mujer que tuvo que caminar sola después de haber compartido gran parte de su vida con alguien. Una mujer que no dejó de ser madre, ni artista, ni símbolo, solo porque el amor de su vida ya no estuviera físicamente a su lado. Al final, la verdadera fuerza de María Antonieta de las Nieves no está únicamente en haber interpretado a un personaje infantil durante décadas. Está en haber sobrevivido a su propia leyenda. Está en haber permitido que millones la recordaran como una niña traviesa, mientras ella, en silencio, vivía las pruebas de cualquier mujer real: amar, perder, envejecer, recordar y seguir adelante. Por eso, cuando el público escucha su nombre, no piensa solo en una actriz. Piensa en una época. Piensa en una vecindad. Piensa en tardes familiares frente al televisor. Piensa en una risa que parecía sencilla, pero que escondía años de oficio. La verdad detrás del título no es que la Chilindrina haya tenido una vida amorosa destruida por varios matrimonios. La verdad es que María Antonieta de las Nieves llegó a la madurez como una mujer que cargó con una historia inmensa, una familia, un duelo y un personaje que nunca dejó de pertenecerle al corazón del público. Y quizá por eso sigue conmoviendo, porque todos conocimos a la Chilindrina. Pero solo al mirar más de cerca empezamos a entender a María Antonieta.